En un pueblo remoto de México, siempre se ha hablado de La Llorona, ese espíritu atormentado de una mujer que perdió a sus hijos y que, según dicen, deambula por las noches buscando reemplazarlos con las almas de los inocentes. Durante años, crecí escuchando esas historias de boca de mis abuelos, quienes juraban haber escuchado su llanto desgarrador en más de una ocasión. Según ellos, aquellos que se topan con La Llorona están condenados a encontrarse con la muerte, porque ella, desesperada por recuperar lo que perdió, busca llevarse a cualquiera que cruce su camino. Aunque muchas personas del pueblo aseguran haberla visto, yo, al igual que mis amigos, siempre atribuí esos relatos a la superstición, a los cuentos que se cuentan para asustar a los niños y mantenerlos alejados del peligro. Aquella noche, sin embargo, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Todo comenzó como una broma entre amigos. Habíamos pasado la tarde en casa de Raúl, hablando sobre las leyendas del pueblo y riéndonos de ellas. Entre bromas y risas, se nos ocurrió la idea de hacer algo diferente, algo que probara nuestra valentía. La propuesta fue visitar el viejo cementerio junto al río, un lugar que, según las historias, estaba embrujado por La Llorona. La idea era absurda, pero en ese momento nos pareció emocionante. Nos creíamos invencibles, incapaces de sentir miedo por una simple leyenda. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, preguntó Pedro con una sonrisa burlona en los labios. Ninguno de nosotros lo sabía entonces, pero esa pregunta pronto tendría una respuesta que jamás olvidaríamos. Decidimos que la mejor hora para ir al cementerio sería de noche. Queríamos darle un toque más aterrador a nuestra pequeña aventura, aunque ninguno de nosotros creía realmente que veríamos algo fuera de lo común. Equipados con linternas y una buena dosis de adrenalina, comenzamos a caminar hacia el cementerio poco después de que el sol se ocultara. La oscuridad se asentó rápidamente y mientras nos acercábamos al río, una densa niebla comenzó a rodearnos. El ambiente cambió de forma súbita. El aire se sentía pesado, denso, como si algo nos estuviera observando. Sin embargo, intentamos ignorarlo, manteniendo las bromas para aliviar la tensión que, aunque no queríamos admitirlo, crecía con cada paso. El cementerio era un lugar viejo, casi en ruinas. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y el sonido del viento entre los árboles creaba un silbido inquietante. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. El llanto. Era un sonido bajo, apenas un gemido al principio, pero lo suficientemente claro como para hacernos detener en seco. Nos miramos unos a otros, buscando alguna explicación racional. Debe ser el viento, dijo Sofía, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Intenté convencerme de lo mismo, pero el llanto persistió, y poco a poco se fue volviendo más fuerte. No era el viento, era el lamento de una mujer que parecía estar profundamente herida o desesperada. Raúl fue el primero en avanzar, desafiando al resto a seguirlo. «No nos dejemos asustar por un ruido», dijo con un tono desafiante. Lo seguimos, aunque con cada paso el miedo se hacía más palpable. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis manos temblaban ligeramente mientras sujetaba la linterna. Entonces la vimos. Allí, flotando sobre el agua del río, estaba una figura vestida de blanco. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando, que era una ilusión creada por la niebla y la oscuridad, pero no. Ella estaba allí, su silueta etérea apenas iluminada por la luna. Su cabello, largo y enmarañado, cubría su rostro, pero pude ver el destello de sus ojos vacíos, negros como la misma noche. Y entonces, con una claridad escalofriante, su lamento volvió a llenar el aire, haciéndonos estremecer a todos. Quedé paralizado. No podía moverme ni gritar. El miedo me atenazaba como nunca antes lo había sentido. Sabía que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo, pero aún así, allí estaba, La Llorona. No sé cuánto tiempo estuvimos parados allí, mirando su figura. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Todo se desdibujaba en mi mente. Lo único que podía escuchar era su llanto, resonando dentro de mi cabeza, como si me estuviera llamando. Quería correr, pero mis piernas no respondían. De repente, ella comenzó a moverse hacia nosotros, flotando sobre el río. No caminaba,
No tocaba el suelo, simplemente se deslizaba hacia nosotros, y con cada movimiento, el frío se intensificaba, como si la propia muerte estuviera acercándose. Raúl fue el primero en reaccionar. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y comenzó a correr. Los demás lo seguimos, como si una cuerda invisible nos hubiera soltado de golpe. El miedo nos impulsaba. Corríamos sin mirar atrás, escuchando cómo el llanto de la Llorona retumbaba detrás de nosotros, siguiéndonos entre los árboles. Corrimos a través del bosque, tropezando con raíces y ramas, sintiendo el frío gélido de la noche cortándonos la piel. No sé cuánto tiempo corrimos, pero sentía que la muerte misma nos estaba persiguiendo. A mi alrededor, podía escuchar los jadeos de mis amigos, sus pisadas apresuradas, pero el lamento de la Llorona no desaparecía. Al contrario, parecía más fuerte, más cercano. Era como si estuviera justo detrás de nosotros, pisándonos los talones. En un momento de desesperación, Raúl y Laura se separaron del grupo, corriendo hacia un lado del bosque, mientras que Pedro, Sofía y yo tomamos otro camino. Apenas podíamos vernos entre nosotros en la oscuridad, pero sabíamos que debíamos seguir corriendo. El miedo era demasiado grande para detenernos. Sin embargo, mientras avanzábamos, el sonido del llanto comenzó a desvanecerse poco a poco, hasta que finalmente solo quedaba el silencio. Cuando finalmente nos detuvimos, estábamos exhaustos, cubiertos de sudor y tierra. No podíamos creer lo que había pasado. Habíamos escapado, pero el miedo seguía latente en nuestros corazones. Y aunque logramos salir de esa pesadilla, sabía que jamás olvidaríamos esa noche. La Llorona ya no era solo una leyenda. Para nosotros era real, y su lamento quedaría grabado en nuestras almas para siempre. Era una noche tranquila en la ciudad, esas que normalmente están marcadas por la calma de la rutina. Me encontraba en la estación, revisando informes como cualquier otro día, cuando el teléfono sonó. Una vecina del barrio antiguo llamó alarmada, asegurando haber escuchado gritos desgarradores provenientes de una casa cercana. Es una mujer, oficial, está llorando, pero hay algo más. No parece humana, dijo con la voz temblorosa. El barrio en cuestión era famoso por sus casas viejas, algunas abandonadas, otras habitadas por gente que había vivido allí durante generaciones. Había escuchado rumores de cosas extrañas, leyendas urbanas que la gente se contaba para asustarse entre ellos, pero nunca les presté atención. Esta vez, sin embargo, había algo en la voz de la mujer que me inquietó. Los gritos que describía parecían más aterradores de lo que estaba dispuesto a admitir. Subí a la patrulla y me dirigí hacia la dirección indicada. Las calles estrechas y empedradas del barrio me recibieron con un aire pesado. El viento soplaba suavemente, moviendo las ramas de los árboles, y todo el lugar parecía sumido en un extraño silencio. No era la primera vez que atendía una llamada sobre ruidos extraños, pero esta noche algo no se sentía bien. Al llegar, pude ver la casa de la que hablaban. Era una estructura vieja, con las ventanas cubiertas por cortinas raídas y la pintura de las paredes desgastada por los años. Bajé del auto y me acerqué, mi mano descansando sobre la pistola en mi cinturón, más por hábito que por necesidad. Me detuve frente a la puerta, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido de lo normal. «Policía», grité, tocando la puerta con firmeza. «¿Hay alguien ahí?» El silencio fue la única respuesta. Esperé un momento antes de volver a tocar, más fuerte esta vez. De repente, un sonido leve, como un sollozo, se escuchó desde el interior. Mi piel se erizó al instante. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de vida en las otras casas, pero todo el barrio parecía desierto. Los vecinos, que momentos antes habían sido los responsables de la llamada, ahora se escondían tras sus ventanas, observando desde las sombras. Algo no estaba bien. «Policía, voy a entrar», anuncié, intentando mantener la calma en mi voz. Giré la manija y, sorprendentemente, la puerta se abrió sin resistencia. El aire frío que salió de la casa me golpeó en el rostro, y junto a él, un olor extraño, como a tierra húmeda y moho, me invadió. Con la linterna en mano, di un paso dentro de la oscuridad. Los gritos habían cesado, pero el llanto seguía ahí, débil y perturbador.
como si viniera de lo más profundo de la casa. Mi instinto me decía que me largara de ahí, que ese no era un lugar en el que un policía o cualquier persona debería estar, pero ya era demasiado tarde. Avancé despacio por el estrecho pasillo. Cada paso resonaba sobre el suelo de madera crujiente. La oscuridad lo envolvía todo, rota solo por el débil haz de luz de mi linterna. El llanto seguía ahí, reverberando en las paredes viejas, cada vez más nítido, pero al mismo tiempo extraño, casi sobrenatural. No sonaba como el llanto de una persona herida o asustada. Había algo profundamente inquietante en ese sonido, algo que te hacía sentir un nudo en el estómago. A medida que caminaba, mis pasos me guiaron a lo que parecía ser la sala principal. Los muebles estaban cubiertos de polvo y telas viejas, como si nadie hubiera vivido ahí en años. El lugar emanaba una sensación de abandono, de decadencia. El llanto seguía, pero ahora, al estar dentro, me di cuenta de que no era constante, era intermitente, como si estuviera atrapado en un ciclo de sufrimiento que nunca terminaba. «Hola», llamé de nuevo, pero mi voz se sintió pequeña, devorada por la vasta quietud de la casa. Algo en ese silencio me hacía sentir observado, como si no estuviera solo, aunque no veía a nadie. De repente, un golpe seco resonó a mis espaldas. Giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no había nada, solo el pasillo vacío por el que había entrado. Me quedé quieto, escuchando, esperando que algo se moviera, pero todo estaba en calma, hasta que el llanto comenzó de nuevo, esta vez más cerca. El sonido me llevó hacia una puerta al fondo de la sala. Era vieja, con la pintura descascarada y las bisagras oxidadas. Algo me decía que detrás de esa puerta encontraría la respuesta a los gritos, pero también sentí una creciente resistencia a abrirla. Una sensación primitiva de que lo que había al otro lado no pertenecía a este mundo. Aún así, me armé de valor. Giré la manija con lentitud, y la puerta se abrió con un chillido agudo. Al iluminar el interior con mi linterna, mis ojos se encontraron con una escalera que descendía hacia un sótano. Desde allí, el llanto resonaba con más claridad. Era profundo, lleno de dolor, pero también de algo más. Rabia, quizás. Una rabia antigua y sin nombre. Mi respiración se aceleró. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. No podía explicarlo, pero todo en mí gritaba que me alejara de ese lugar, que lo que fuera que estaba allí no debía ser perturbado. Sin embargo, mi deber me obligaba a continuar. «Vamos, tranquilo. Es solo una persona», me dije en voz baja, tratando de calmar los nervios, pero ni siquiera yo me creí esas palabras. Descendí por la escalera. Los peldaños crujían bajo mi peso. El olor a humedad y tierra mojada se hizo más fuerte a medida que bajaba. Cuando llegué al pie de la escalera, me encontré en un sótano oscuro, apenas iluminado por mi linterna. Las paredes estaban cubiertas de moho y el suelo era de tierra. El aire se sentía denso, como si algo o alguien hubiera estado esperando allí durante mucho tiempo. El llanto ahora era ensordecedor. Parecía venir de todas partes y de ninguna. Entonces la vi. Una figura se materializó en la penumbra, apenas distinguible a través del haz de luz. Era una mujer, de cabello largo y oscuro, con un vestido blanco empapado. Estaba de espaldas a mí, con los hombros temblando mientras sollozaba. «Señora, ¿está bien?», dije, mi voz temblando más de lo que hubiera querido. La figura no respondió. Seguía avanzando lentamente. La tensión en el aire era insoportable. Justo cuando estaba a unos pasos de ella, el llanto cesó de golpe, y el silencio se apoderó de todo. Mis manos sudaban mientras agarraba con fuerza la linterna. Sentía que algo estaba a punto de suceder, algo terrible. La mujer se quedó inmóvil por un momento, hasta que de repente giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran pozos vacíos, negros como la noche, y su rostro estaba retorcido por el dolor y la ira. La reconocí al instante. Era ella, la Llorona. El tiempo pareció detenerse cuando sus ojos vacíos se clavaron en los míos. Mi corazón latía con tal fuerza que sentí que iba a salirme del pecho. Esa figura, esa mujer que había escuchado en leyendas desde niño, ahora estaba frente a mí, y su mera presencia congelaba el aire a mi alrededor. No podía moverme,
No podía respirar. La Llorona, con su vestido blanco raído y empapado, parecía un espectro que flotaba sobre el suelo de tierra del sótano. Sus lágrimas seguían cayendo, silenciosas, mientras su boca se torcía en una mueca de dolor absoluto. Me miraba, pero no como alguien busca ayuda o comprensión, sino como si estuviera a punto de desatar una furia que había acumulado por siglos. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en su mirada, incapaz de escapar. Y entonces lo hizo. El grito. Nunca había escuchado algo así en mi vida. Era como si todas las almas atormentadas del mundo hubieran gritado al unísono desde el fondo del infierno. El sonido me atravesó el cuerpo, una mezcla de agonía y rabia que me hizo caer de rodillas, llevándome las manos a los oídos para intentar bloquearlo. Pero era inútil. El grito no solo resonaba en el aire, sino que lo sentía dentro de mí, en mi cabeza, como si se estuviera desgarrando desde el interior. Quise gritar, pero no pude. Sentía como si mi garganta se cerrara, como si el propio aire en el que me encontraba se hubiera vuelto pesado y opresivo. Todo en mí gritaba que huyera, que saliera de allí de inmediato, pero mis pies seguían clavados en el suelo, inmóviles ante la visión de ese espectro que parecía alimentar su poder con mi miedo. Entre el estruendo del grito, escuché su voz por primera vez. Era un susurro que apenas podía captar entre el caos, pero estaba ahí. Mis hijos, dijo con una voz tan cargada de tristeza que era imposible no sentir una punzada en el alma. ¿Dónde están mis hijos? Quise responder. Quise decirle que no sabía nada, pero mi lengua se sentía pesada y atrapada dentro de mi boca. Era como si hubiera perdido la capacidad de hablar. La Llorona se acercó lentamente, deslizándose por el suelo con una suavidad antinatural. Su rostro, pálido y demacrado, parecía desmoronarse con cada paso que daba hacia mí. Con un esfuerzo monumental, logré retroceder unos pasos, tambaleándome. La linterna cayó de mis manos, rodando por el suelo, iluminando brevemente su figura espectral antes de apagarse por completo. Ahora estábamos en completa oscuridad, pero yo sabía que seguía ahí, observándome con esos ojos vacíos. Sentí su presencia frente a mí, el aire helado que parecía emanar de su figura. Mi respiración se volvió errática y el miedo me atenazaba el pecho. Sabía que si no hacía algo, si no escapaba, me quedaría atrapado en ese sótano con ella, para siempre. De repente, el sonido de pasos apresurados resonó desde el piso de arriba. Alguien había entrado en la casa. Los vecinos, tal vez, alertados por el sonido. Pero lo que sea que estuviera arriba me dio un atisbo de esperanza. Aprovechando el ruido, me impulsé hacia atrás y me levanté con dificultad, casi cayendo de nuevo en el proceso. Corrí a ciegas hacia la escalera, tropezando con los escombros y los muebles viejos que había en el camino. El llanto de la Llorona se intensificó detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Sabía que, si lo hacía, sería lo último que vería. Subí los peldaños de dos en dos. El frío seguía pegado a mi piel como una advertencia de que ella seguía tras de mí. Al llegar al primer piso, me giré bruscamente y cerré la puerta del sótano de un portazo. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, y mis manos temblaban incontrolablemente. El llanto había cesado de nuevo. El silencio en la casa era abrumador, pero no me daba consuelo. Sabía que no estaba a salvo todavía. El sonido de los pasos desde el piso de arriba cesó también. Lo que fuera que había entrado en la casa no se movía más. El miedo volvió a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que tal vez lo que fuera que estaba arriba no era un vecino. Mi única opción era salir de esa casa cuanto antes. Con el poco valor que me quedaba, me dirigí hacia la puerta principal. Sabía que la pesadilla no había terminado y que la Llorona no me dejaría escapar tan fácilmente. Apenas había cerrado la puerta del sótano, sentí como si la casa entera exhalara un suspiro profundo, como si hubiera contenido la respiración todo el tiempo que estuve abajo. Mi cuerpo aún temblaba, y el eco del grito de la Llorona seguía retumbando en mis oídos. Pero el miedo más inmediato era lo que me esperaba en el piso de arriba. No sabía si lo que había escuchado era un vecino que había entrado o algo peor. Los pasos habían cesado, pero el aire a mi alrededor se sentía denso,
como si estuviera cargado de electricidad. Mi linterna seguía inservible, así que me aferré a la esperanza de que la luz de la luna que se filtraba por las ventanas fuera suficiente para guiarme. Con la mano en la pistola, me adentré en el pasillo que conducía a las escaleras. Cada paso hacia el piso superior parecía una eternidad. La casa, aunque en ruinas, parecía viva de alguna manera, como si las paredes respiraran a mi alrededor, observándome. Subí los primeros escalones lentamente. Cada crujido bajo mis botas resonaba como un disparo en la noche. Al llegar al final de la escalera, me detuve un momento, tratando de escuchar cualquier signo de movimiento, pero todo era un silencio sepulcral. Entonces, una risa suave, casi imperceptible, se coló entre las sombras. Una risa que no pertenecía a ningún ser humano normal. Era el sonido de algo que disfrutaba mi sufrimiento. ¿Quién está ahí?, grité, con la voz más firme que pude reunir, aunque el miedo me apretaba la garganta. Silencio. El corredor del segundo piso era aún más oscuro que el primer piso. Las habitaciones a ambos lados parecían vacías, pero sabía que en esta casa las apariencias engañaban. Avancé con cautela, mis ojos tratando de adaptarse a la penumbra, mientras el aire frío rozaba mi piel. Entonces lo vi. Al final del pasillo, una figura borrosa apareció. Era pequeña, del tamaño de un niño, con el rostro oculto en las sombras. Estaba de pie, inmóvil, mirándome, aunque no podía ver su rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Esa no era una persona real. Lo sabía. Algo en su postura, en su quietud, era antinatural. La figura dio un paso hacia mí, y luego otro, pero en lugar de acercarse, parecía desvanecerse en la oscuridad. El eco de la risa volvió a sonar, más fuerte esta vez, y todo mi cuerpo reaccionó instintivamente. Retrocedí, tambaleándome, pero me negaba a dar la espalda a lo que fuera que estuviera ahí. Sabía que, en cuanto lo hiciera, me atacaría. El sonido de algo arrastrándose por el suelo se hizo presente. Miré hacia la habitación más cercana, donde una sombra más grande se deslizaba entre los muebles, como un depredador acechando. Lo que fuera que estaba en esa casa, no era solo la Llorona. Había algo más, algo que no tenía forma humana, pero que compartía su hambre de dolor. «Vete de aquí», susurró una voz rasgada y rota. No provenía de ninguna parte en particular, sino que parecía flotar en el aire, como si la propia casa me estuviera advirtiendo. El pánico empezó a apoderarse de mí. Mi mano temblorosa aferraba la pistola, pero algo me decía que las balas no serían útiles contra lo que enfrentaba. El miedo me impulsaba a correr, pero las sombras me cerraban el paso. Sentía que algo más grande, algo ancestral, estaba despertando con cada segundo que pasaba dentro de esa casa. Mis pensamientos volvían a la Llorona, a su dolor y su ira. Era como si ella no fuera la única prisionera de su maldición. La casa misma parecía estar atrapada en una red de sufrimiento, de ecos de tragedias pasadas. ¿Cuántas almas habían sido atrapadas aquí? ¿Cuántos más habían escuchado los gritos y lloros antes de que fuera su turno de convertirse en parte de este lugar maldito? Mis pasos eran rápidos, torpes, pero logré llegar a la puerta principal. Traté de abrirla, pero la maldita cerradura parecía trabada. Cada segundo se hacía más largo, como si la casa misma no quisiera dejarme salir. De repente, sentí una presencia detrás de mí. El aire a mi alrededor se volvió frío, y ese frío se filtró hasta mis huesos. No necesitaba darme la vuelta para saber que estaba ahí. «Mis hijos», susurró una voz detrás de mí, tan cerca que sentí su aliento frío en mi nuca. Con un esfuerzo desesperado, logré girar la llave. La puerta se abrió de golpe, y me lancé hacia el exterior, cayendo al suelo. Me incorporé de inmediato, respirando con dificultad, pero cuando miré hacia atrás, la puerta se cerró lentamente por sí sola, como si la casa hubiera decidido dejarme ir, por ahora. El barrio estaba tan silencioso como cuando llegué, pero algo había cambiado. Sabía que lo que había encontrado en esa casa era solo una fracción de la maldad que escondía, y aunque había logrado escapar,
Sentía que una parte de mí se había quedado atrapada en esas sombras. Sabía que esto no había terminado. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, pero no me brindó consuelo. Cada respiración me recordaba el horror que acababa de vivir, y mi mente se atormentaba con imágenes de la Llorona y la oscura figura que había visto en el pasillo. Me levanté del suelo, temblando, y miré hacia atrás. La casa permanecía silenciosa, pero su sombra era un recordatorio constante de que el peligro no había desaparecido. Me alejé rápidamente, caminando con paso apresurado por las calles empedradas del barrio antiguo. Las luces de las farolas parpadeaban y las sombras danzaban a mi alrededor. Sabía que debía regresar a la comisaría, a un lugar donde el deber y la razón predominaban sobre el miedo. Pero algo dentro de mí no quería volver. Sentía que la casa aún me llamaba, como si estuviera atrapado en su trampa, y el llanto de la Llorona se había convertido en un eco persistente en mi mente. A medida que me alejaba, no podía evitar sentir que la noche estaba viva. Las historias de fantasmas y leyendas urbanas que había escuchado de niño regresaban con fuerza. La Llorona era solo una de muchas, pero su dolor parecía más real, más tangible, como si hubiera sido testigo de su tragedia. La idea de que esa mujer estuviera buscando a sus hijos resonaba en lo más profundo de mi ser, aunque su dolor no justificaba la amenaza que representaba. Llegué a la comisaría y me senté en mi escritorio, intentando concentrarme en los informes y casos pendientes, pero el llanto seguía persiguiéndome. Intenté hablar con algunos compañeros, contarles lo que había encontrado, pero el temor de que no me creyeran me detuvo. En su lugar, me sumergí en el trabajo, escribiendo y tratando de deshacerme de la sensación de que la oscuridad se cernía sobre mí. Pero el sentimiento no se fue. Durante los días siguientes, todo parecía normal, pero mis noches estaban llenas de pesadillas. La imagen de la Llorona aparecía en mis sueños, y el llanto se convertía en un grito desgarrador que resonaba en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su presencia, como si estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para atraparme. Una noche, después de otra pesadilla desgarradora, decidí que tenía que regresar a esa casa. Debía confrontar a la Llorona, debía entender su dolor, y quizás liberar su alma para que pudiera encontrar paz. La idea de enfrentarla de nuevo me aterraba, pero la necesidad de cerrar este capítulo se había convertido en una obsesión. Armado con una linterna nueva y un poco más de determinación, volví al barrio antiguo. La casa se erguía ante mí, oscura y silenciosa, como un monstruo que esperaba pacientemente a su próxima víctima. La luna brillaba intensamente, iluminando su fachada desgastada. Tomé una respiración profunda y me dirigí hacia la puerta, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. Al abrir la puerta, un frío helado me envolvió. El aire estaba impregnado de humedad y algo más, un olor putrefacto que me hizo sentir nauseabundo. Pero esta vez no iba a retroceder. Caminé con paso firme, recordando cada rincón, cada sombra, cada rincón de esa casa. El llanto empezó de inmediato, como un susurro a mis espaldas. Me dirigí hacia el sótano, sintiendo cómo la oscuridad parecía alimentarse de mi miedo. Esta vez sabía lo que me esperaba, y en mi interior, la compasión por la Llorona comenzaba a tomar forma. Era una madre, una mujer atormentada por la pérdida, y quizás, en su dolor, pudiera encontrar una conexión. Descendí por las escaleras, la luz de mi linterna temblando. Al llegar al fondo, la visión de la Llorona apareció nuevamente, pero esta vez su mirada era diferente. En lugar de ira, había tristeza, una desesperación profunda que resonaba con cada sollozo. ¿Por qué has regresado?, preguntó. Su voz era un eco lejano de lo que había sido en el pasado. He venido a entender tu dolor. Quiero ayudarte, respondí, sintiendo que las palabras salían de mí como un mantra. La Llorona se quedó en silencio. Sus ojos vacíos me escrutaban con una mezcla de incredulidad y anhelo. Sentí que había un vacío inmenso en su ser, algo que necesitaba ser llenado. Y aunque mi miedo aún persistía, me di cuenta de que no era su furia lo que debía temer, sino su dolor. «Mis hijos», murmuró,
y su voz resonó en las paredes del sótano como una oración olvidada. ¿Dónde están?, pregunté, dando un paso hacia adelante. Los perdí en el río, dijo, su voz temblando como una hoja en el viento. Yo los dejé escapar. De repente, entendí su historia. La leyenda era más que un cuento de terror. Era una tragedia. Había perdido a sus hijos, y su tormento se había transformado en una búsqueda interminable. La rabia que había sentido hacia el mundo se había convertido en llanto, en gritos desgarradores que resonaban en la noche. No tienes que seguir buscando. Ellos están en paz, dije, intentando calmar su tormento. La Llorona se llevó las manos a la cara y las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. Esta vez no eran lágrimas de ira, sino de un dolor profundo y liberador. Me di cuenta de que, aunque yo no podía devolverle a sus hijos, podría ayudarla a encontrar la paz que tanto anhelaba. Déjalos ir, permíteles descansar, le dije con suavidad mientras me acercaba a ella. La figura de la Llorona empezó a desvanecerse, como una sombra atrapada en el crepúsculo. Su rostro se relajó mientras los ecos de su llanto se desvanecían. Y en ese momento supe que había hecho lo correcto. Con un último susurro, ella dijo, «Gracias». Y con eso, se desvaneció, llevándose consigo la oscuridad que había llenado esa casa durante tanto tiempo. La atmósfera cambió. El peso que había estado en el aire se disipó y la casa, aunque aún deteriorada, parecía más luminosa. Al salir de la casa, la luna brillaba intensamente, como si estuviera sonriendo. Había enfrentado a la Llorona, y aunque había estado cerca de la muerte, también había encontrado algo de vida en su dolor. Me di cuenta de que, aunque había escapado físicamente, siempre llevaría esa experiencia conmigo. Mientras caminaba de regreso hacia la comisaría, supe que había liberado a una madre atrapada entre el dolor y la rabia. Y aunque el eco de su llanto podría seguir resonando en la noche, su historia ya no sería solo un cuento de terror, sería un recordatorio del amor y la pérdida, y de que, incluso en las sombras, siempre hay esperanza. Era una noche oscura y silenciosa cuando un grupo de estudiantes de veterinaria, provenientes de la Ciudad de México, llegó al pequeño pueblo de San Gregorio. Habían sido enviados allí para realizar sus prácticas en una clínica rural, donde atenderían animales de granja y trabajarían con los habitantes locales. El lugar, alejado de la modernidad, les pareció tranquilo al principio, aunque las casas de adobe y calles de tierra daban un aire antiguo y sombrío al paisaje. Entre los estudiantes estaban Ana, Carlos, Mariana y Joaquín, quienes, emocionados por la experiencia, decidieron aventurarse al río cercano al anochecer. Los aldeanos, que siempre parecían hablar en susurros y evitar mirarlos a los ojos, les advirtieron de no acercarse al río después de la caída del sol. Según ellos, la Llorona, un espíritu atormentado que vagaba por las riberas en busca de sus hijos, aparecía en la oscuridad para reclamar a quien osara invadir su espacio. Solo son leyendas para asustar a los forasteros, dijo Carlos, restándole importancia mientras recogían sus mochilas para dar el paseo. La caminata hasta el río fue larga, y a medida que el sol se escondía tras las montañas, una niebla espesa comenzó a levantarse. El ambiente se tornaba inquietante. El río corría silencioso. Sus aguas oscuras reflejaban apenas la luz de la luna. Todo el lugar estaba envuelto en una calma sobrenatural. Mariana fue la primera en notar algo raro. Se detuvo en seco y frunció el ceño. ¿Escuchan eso?, preguntó en voz baja. Los demás se quedaron en silencio, tensos. Al principio solo se escuchaba el susurro del viento entre los árboles, pero entonces, un lamento desgarrador rompió la quietud. ¡Ay, mis hijos! Ana, quien había escuchado historias sobre la Llorona de su abuela cuando era niña, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Es solo el viento», trató de convencerse, pero la expresión de terror en el rostro de Joaquín le dijo que no era la única que empezaba a dudar. El lamento volvió, esta vez más cerca, como si alguien estuviera llamándolos desde el otro lado del río. Carlos trató de reír,
pero el sonido murió en su garganta cuando vio una figura blanca y borrosa moverse entre la neblina. La silueta era alta y delgada, con una larga cabellera que caía hasta sus pies. Parecía flotar sobre el suelo, y su vestido, empapado y sucio, se agitaba en el aire. El rostro de la figura era una sombra, una mancha oscura que no se distinguía en la penumbra. «Vámonos», murmuró Mariana, dando un paso hacia atrás. Pero antes de que pudieran moverse, la figura se deslizó hacia ellos, acercándose a una velocidad imposible. El grito de Ana se mezcló con el de la propia Llorona, un sonido tan agudo y doloroso que hizo que los árboles temblaran. Joaquín se congeló de miedo, incapaz de moverse. La figura estaba a solo metros de ellos, sus brazos extendidos hacia el grupo, como si quisiera atraparlos. «¡Corre!», gritó Carlos, empujando a Joaquín para sacarlo de su trance. Los cuatro se dieron la vuelta y corrieron por el sendero, con el lamento de la Llorona resonando a sus espaldas. El sonido del agua chapoteando detrás de ellos indicaba que la criatura los estaba persiguiendo. Ana podía sentir su respiración agitada y el frío que emanaba de la entidad cada vez más cerca. Llegaron al pueblo jadeando y entraron en la clínica veterinaria, cerrando la puerta con fuerza detrás de ellos. Afuera, la noche se había vuelto completamente silenciosa, como si la Llorona nunca hubiera existido. Pero todos sabían que no era una ilusión. La imagen de la figura fantasmal aún ardía en sus mentes. «Tenemos que irnos de aquí», susurró Mariana, temblando. «¿Y qué les decimos a los aldeanos? Nos advirtieron y no les hicimos caso», dijo Carlos, que también temblaba, pero trataba de mantener la calma. Mientras debatían qué hacer, un suave golpe resonó en la ventana. Los cuatro se quedaron en silencio. Cuando Joaquín miró hacia la ventana, su rostro se tornó de un blanco mortal. Fuera, entre la neblina, la Llorona los miraba fijamente. La Llorona permanecía afuera, inmóvil. Su figura espectral parecía aún más aterradora bajo la tenue luz de la luna, que apenas lograba penetrar la neblina que cubría todo el pueblo. Su rostro seguía siendo una sombra borrosa, pero sus ojos, dos pozos oscuros, parecían estar fijos en ellos. A cada segundo que pasaba, el aire se volvía más helado, y los golpes en la ventana aumentaban en intensidad, como si quisiera derribarla para entrar. Mariana fue la primera en reaccionar. «Tenemos que hacer algo», dijo con la voz rota por el miedo. «No podemos quedarnos aquí». Ana, aún paralizada por el terror, apenas podía pensar. Recordaba claramente las historias que su abuela le había contado, las advertencias sobre la Llorona y cómo no se debía invadir su territorio. Pero nunca había creído en esas historias, no hasta ese momento. Carlos, sin dejar de mirar la ventana, empezó a retroceder lentamente. «Hay que buscar ayuda», sugirió, aunque su voz sonaba desesperada. «Los aldeanos deben saber cómo lidiar con esto. Ellos nos lo advirtieron». Joaquín, que aún estaba pegado a la ventana como hipnotizado por la figura, finalmente dio un paso atrás. «¿Y si no es real? Tal vez solo estamos alucinando», intentó razonar, aunque ni él mismo creía en sus palabras. El ambiente era tan irreal que sentía que en cualquier momento podía desmayarse. Un fuerte golpe en la puerta los sacó de su trance. La puerta de la clínica, una estructura de madera robusta, tembló como si algo inmensamente fuerte estuviera empujando desde el otro lado. «¡Vámonos ahora!», gritó Mariana, y sin esperar una respuesta, corrió hacia la parte trasera del edificio, buscando una salida. Los otros tres la siguieron rápidamente, tropezando entre ellos mientras escuchaban los golpes constantes en la puerta, como si la Llorona estuviera intentando derribarla. Llegaron a la parte trasera de la clínica, donde una pequeña ventana daba al callejón. Sin pensarlo, Carlos comenzó a abrirla y a empujar a los demás para que salieran primero. «Vamos, rápido». Ana y Mariana salieron primero, seguidas de Joaquín, quien aún miraba nerviosamente hacia la puerta frontal. Cuando fue el turno de Carlos, otro grito desgarrador rompió el silencio. «¡Ay, mis hijos!». El eco del lamento resonó por todo el pueblo, y esta vez, la voz no solo era más fuerte, sino también más cercana. Carlos se deslizó por la ventana y cayó pesadamente en el suelo del callejón. «¡Corran!», gritó, levantándose mientras sentía el dolor de la caída recorrerle el cuerpo.
El grupo salió corriendo por las oscuras y angostas calles del pueblo, pero no había nadie a quien pedir ayuda. Las casas estaban cerradas, con las luces apagadas, como si los aldeanos supieran exactamente lo que estaba ocurriendo y prefirieran no involucrarse. Mariana, jadeando y con lágrimas en los ojos, gritó: «Nos está siguiendo». Al voltear la vista, podían ver la silueta espectral de la Llorona deslizándose por las calles detrás de ellos, flotando a pocos centímetros del suelo, como una sombra entre la niebla. Desesperados, doblaron una esquina y se encontraron frente a una iglesia antigua, su fachada erosionada por los años. Sin dudarlo, corrieron hacia la puerta principal y empezaron a golpearla con todas sus fuerzas. «¡Ayuda! Por favor, ayúdenos», gritó Ana, con la voz quebrada por el miedo. Finalmente, la puerta crujió y se abrió lentamente. Un anciano sacerdote apareció en el umbral con una expresión grave y cansada. «¿Qué han hecho?», preguntó en un susurro, su voz cargada de preocupación. «La Llorona nos está siguiendo. Por favor, déjenos entrar», imploró Joaquín, mirando hacia atrás para ver si la figura seguía acercándose. El sacerdote asintió lentamente, con una mirada sombría, y les hizo una señal para que entraran. «Vengan rápido. Esta iglesia es lo único que puede protegerlos». Entraron apresuradamente, y el sacerdote cerró la puerta detrás de ellos, echando el pestillo con manos temblorosas. La iglesia estaba oscura y fría, con velas parpadeando en los altares. El aire dentro era pesado, como si la atmósfera misma supiera del peligro que acechaba afuera. «¿Por qué nos sigue?», preguntó Ana con la voz apenas audible. El sacerdote los miró seriamente. «La Llorona busca almas perdidas, aquellos que se han adentrado en su territorio, y ustedes la han despertado». Mariana se llevó las manos a la cara, incapaz de contener el llanto. «¿Qué podemos hacer para detenerla?». El sacerdote sacudió la cabeza. «No se puede detener a la Llorona. Solo se puede esperar sobrevivirla». De repente, los golpes en la puerta comenzaron de nuevo, esta vez más violentos, como si la Llorona supiera que ellos estaban allí, refugiados en el único lugar donde no podía entrar. Pero el lamento, ese grito desgarrador, se filtraba por las paredes, llenando el aire con su dolor infinito. «Reza», murmuró el sacerdote mientras encendía más velas y se arrodillaba ante el altar. «Es lo único que podemos hacer ahora». Afuera, el grito de la Llorona resonaba una y otra vez. Los golpes en la puerta de la iglesia continuaban, cada vez más intensos, como si la Llorona estuviera empeñada en entrar a cualquier costo. Los estudiantes, temblando de miedo, se miraban entre sí, buscando algún tipo de respuesta en los rostros pálidos de sus compañeros. El sonido del viento parecía mezclarse con el llanto fantasmagórico que resonaba por todo el pueblo. Ana, abrazando sus rodillas, intentaba controlarse, pero las lágrimas corrían libremente por su rostro. El sacerdote, aún arrodillado, continuaba rezando en voz baja: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores». Su voz era calmada, pero el temblor en sus manos traicionaba su miedo. Carlos, siempre el más racional del grupo, finalmente rompió el silencio. «¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos aquí? No podemos esperar que la Llorona desaparezca así como así». El sacerdote lo miró con gravedad. «La iglesia es sagrada, aquí no puede tocarte, pero el momento en que salgas te estará esperando. Su lamento no se detiene hasta que alguien paga con su vida». Joaquín se levantó de un salto, alterado por las palabras del sacerdote. «¿Y qué vamos a hacer? ¿Esperar a que nos mate uno por uno? No podemos quedarnos aquí para siempre». «Cálmate», dijo Ana, tomando su mano, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «Debemos pensar. Tal vez haya otra forma de detenerla». El sacerdote suspiró. Su rostro se endureció como si estuviera guardando un terrible secreto. «Hay una historia», comenzó a decir en voz baja, casi como si temiera que la Llorona pudiera escucharlo. «De un lugar más allá del río, donde algunos afirman haber detenido su tormento, al menos temporalmente. Se dice que allí, bajo un viejo árbol, hay una cruz.
la misma que fue puesta para proteger las almas de los niños que ella mató. Si logran llegar allí antes del amanecer, podrían salvarse. Las palabras del sacerdote resonaron en el silencio de la iglesia. Todos sabían que significaba una decisión mortal: arriesgarse a salir y enfrentarse cara a cara con el espectro. Mariana, que no había dicho una palabra desde que entraron, finalmente habló, su voz temblando. ¿Y si no lo logramos? ¿Qué pasa si la cruz no la detiene? El sacerdote bajó la vista. Si no lo logran, sus almas quedarán atrapadas en este lugar, como tantas otras antes que ustedes. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, y los lamentos de la Llorona eran cada vez más agudos, como si pudiera oler su miedo, como si supiera que ellos estaban considerando huir. Carlos fue el primero en levantarse, su expresión decidida. No podemos quedarnos aquí y esperar la muerte. Yo iré a ese árbol. Si hay una mínima posibilidad de salvarnos, debemos intentarlo. Ana lo miró con miedo, pero algo dentro de ella también despertó una chispa de valentía. No te dejaré ir solo, dijo levantándose y tomando su mano. Mariana y Joaquín intercambiaron miradas. Aunque el miedo los devoraba, sabían que no tenían otra opción. Vamos todos, dijo Joaquín, aunque su voz sonaba menos convencida de lo que quería aparentar. El sacerdote asintió solemnemente. Que Dios esté con ustedes, muchachos. Pero recuerden, si llegan al árbol, deben colocar sus manos sobre la cruz y rezar. Es lo único que puede mantenerla alejada. No miren atrás, no escuchen su lamento. Si lo hacen, estarán perdidos. Con el plan decidido, el grupo se preparó para salir de la iglesia. El sacerdote les dio pequeñas velas y un rosario a cada uno, como protección simbólica. El aire en la iglesia era denso, cargado de desesperanza, pero en ese momento, sabían que la única opción era enfrentar el terror de la Llorona directamente. Cuando abrieron la puerta, la niebla los envolvió de inmediato. Afuera, la figura espectral de la Llorona se alzaba a lo lejos, cerca del río, sus brazos extendidos hacia ellos, pero no avanzaba. Parecía estar esperándolos, paciente, como si supiera que eventualmente caerían en sus manos. «Corran», susurró Carlos, y el grupo salió disparado por las calles, dirigiéndose hacia el oscuro camino que llevaba al río. Cada paso era un desafío, con el lamento de la Llorona resonando detrás de ellos, más fuerte y penetrante. Sus voces eran como cuchillos en sus oídos, cortando cualquier atisbo de esperanza. La niebla se espesaba a su alrededor, haciéndoles difícil ver el camino, pero siguieron corriendo, sabiendo que si se detenían, el destino sería mucho peor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la orilla del río. Y allí, en la distancia, vieron el viejo árbol, grande y retorcido, con la cruz clavada en su tronco. Pero entre ellos y el árbol, la Llorona se alzaba, bloqueando el camino. «No se detengan», gritó Joaquín, con el terror en la voz. Pero mientras avanzaban, el lamento de la Llorona se volvió más penetrante. El frío se apoderaba de sus cuerpos, y la figura blanca se deslizaba hacia ellos, sus ojos oscuros y vacíos reflejando el sufrimiento eterno. Carlos corrió hacia el árbol con todas sus fuerzas, seguido por los demás. Sabían que este era su último intento de escapar del horror, de evitar que sus almas fueran condenadas. Cuando llegaron a la cruz, Ana fue la primera en poner las manos sobre ella, seguida por los demás. Cerraron los ojos y comenzaron a rezar, sus voces temblorosas intentando ahogar el grito de la Llorona, que resonaba en sus oídos como si estuviera justo detrás de ellos. Y entonces, el lamento cesó. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos. Ana abrió los ojos lentamente, temerosa de lo que encontraría. La figura de la Llorona había desaparecido. La niebla comenzaba a disiparse, y el río parecía calmo, como si todo hubiera sido una pesadilla. «¿Se fue?», susurró Mariana, mirando a su alrededor con incredulidad. El sacerdote tenía razón. Habían sobrevivido, pero sabían que la Llorona no estaba derrotada. Solo se había retirado, por ahora. El grupo permaneció unos minutos en silencio junto al viejo árbol, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo a toda velocidad.
A pesar de que la figura de la Llorona había desaparecido y el lamento ya no resonaba en el aire, ninguno de ellos se atrevía a hablar. El miedo seguía adherido a ellos, como una sombra oscura que no los dejaba respirar con tranquilidad. Ana soltó lentamente la cruz del árbol y dio un paso hacia atrás, su mirada fija en el río. La calma era inquietante. No había ningún sonido, ni siquiera el de los insectos que solían poblar la noche. ¿Realmente se fue?, preguntó en voz baja, pero sus palabras apenas rompieron el aire pesado que los envolvía. Carlos asintió, pero con dudas en los ojos. Parece que sí, pero no sé si esto ha terminado. Sus manos temblaban y aunque intentaba ocultarlo, el terror seguía marcando cada uno de sus movimientos. Joaquín, que había estado en completo silencio desde que llegaron al árbol, rompió su mutismo con un susurro apenas audible. Deberíamos regresar al pueblo. No quiero estar aquí más tiempo. Su rostro estaba pálido, y había algo en sus ojos que indicaba que el miedo lo estaba consumiendo desde adentro. Mariana asintió de inmediato, aferrándose al brazo de Joaquín. Sí, vámonos de aquí antes de que... De repente, una brisa helada se levantó desde el río, envolviéndolos en un frío que calaba hasta los huesos. El sonido del agua comenzó a susurrar de nuevo, y aunque la Llorona no se veía, una sensación inquietante se apoderó de todos. Era como si algo invisible los estuviera observando desde la neblina que aún flotaba sobre la superficie del agua. «Vámonos», repitió Ana con la voz tensa. El grupo empezó a caminar de regreso al pueblo, con pasos apresurados y sin mirar atrás. Cada crujido de hojas bajo sus pies, cada soplo del viento parecía traer de vuelta el terror de la noche. Aunque la Llorona había desaparecido, sabían que no podían bajar la guardia. Las palabras del sacerdote seguían resonando en sus cabezas. Solo se puede esperar sobrevivirla. Llegaron al pueblo mucho más rápido de lo que les había tomado salir. El cielo comenzaba a clarear con los primeros destellos de la madrugada, pero las calles seguían vacías, como si los aldeanos supieran que la noche había estado llena de peligros que preferían no enfrentar. Al llegar a la clínica veterinaria, encontraron al sacerdote esperándolos en la entrada. «Lo lograron», dijo con una mezcla de alivio y sorpresa. La Llorona no suele dejar que nadie escape tan fácilmente. Mariana lo miró con incredulidad. «¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvo?» El sacerdote suspiró, mirando hacia el río a lo lejos. «No se fue, solo se ha retirado por un tiempo. La cruz bajo el árbol mantiene su maldad a raya, pero no la destruye. Ustedes la invocaron al invadir su territorio, y ahora sus almas siempre estarán marcadas». «¿Marcadas?», preguntó Carlos, con un tono de alarma en la voz. El sacerdote asintió lentamente. «Aquellos que han visto a la Llorona no pueden escapar de su influencia. Podrán alejarse de este lugar, regresar a sus vidas, pero el recuerdo de esta noche siempre los seguirá, y eventualmente el lamento regresará. Nadie puede escapar de la Llorona para siempre». Las palabras del sacerdote cayeron sobre ellos como una sentencia. Aunque habían sobrevivido, la amenaza de la Llorona nunca desaparecería por completo. Cada noche oscura, cada viento helado que soplara podría ser una señal de que el espectro los estaba buscando de nuevo. Ana cerró los ojos, sintiendo el peso de esa revelación. Sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La tranquilidad que alguna vez había sentido al llegar al pueblo se había esfumado, reemplazada por una constante sensación de peligro, de que algo la acechaba desde las sombras. Carlos fue el primero en romper el silencio. «Tenemos que irnos, no podemos quedarnos aquí». Sin más que decir, el grupo recogió sus cosas en silencio y se despidió del sacerdote, sabiendo que la calma de San Gregorio solo era una ilusión. Cuando salieron del pueblo al amanecer, un escalofrío recorrió la espalda de cada uno de ellos al recordar la figura espectral de la Llorona y su lamento que aún resonaba en sus mentes. A pesar de la luz del sol que iluminaba el camino de regreso a la ciudad, ninguno de ellos se atrevió a hablar del futuro. Sabían que, aunque habían escapado esa noche, la Llorona nunca se alejaba por completo. Algún día, tal vez cuando menos lo esperaran, volverían a escuchar su desgarrador «¡Ay, mis hijos!». Y cuando eso ocurriera, no habría lugar en el mundo donde pudieran esconderse.